eléctrica y sobre todo en comunidades que por las condiciones de pobreza que vive un grupo significativo de más de 400.000 niños en nuestro país, sobre todo en las áreas impactadas por la pobreza multidimensional, se hace imposible generar procesos educativos equitativos. Nosotros, pasemos a la primera, nosotros podemos observar, y esto ya es conocido por ustedes, la ruta y los hitos del año lectivo 2020. Primero que todo, una vez se declara la emergencia educativa el 11 de marzo, nosotros instalamos un equipo de crisis dentro del Ministerio de Educación, estableciendo una serie de estructuras de trabajo e iniciamos con un proceso de capacitación docente. Ahí, perfecto. A través del apoyo de organismos multilaterales se establecen las fases de esa emergencia nacional que impacta la emergencia educativa en 6 fases, donde nosotros nos preparamos en la fase 6 de retorno semipresencial o ese retorno alterno que se da en este año lectivo. Se generan una serie de recursos, una serie de estructuras de tecnología, de apoyo, de guías impresas, todo lo que ustedes conocen. Y nosotros iniciamos el 20 de julio del año 2020 ese inicio a distancia para más de 700.000 estudiantes, de las cuales ya 200.000 estaban recibiendo asistencia educativa. Se genera algo que para nosotros como país es sumamente importante, que es una red de retención y reinserción escolar, y a su vez ese despacho de gran cantidad de insumos impresos y de entrega que se conjuga con una plataforma multimodal de país. Nos preparamos en la casilla 6 del componente de la emergencia para preparar ese retorno a clase e inclusive realizamos una extensión, nos vamos ya al último hito donde dice finaliza el año lectivo 2020, sabiendo de que estuvimos afectados por todo el embate del ETA y IOTA, que tuvimos que realizar pilotaje en el mes de octubre para conocer qué pasaba ya en un retorno semipresencial autorizado por las autoridades de salud. Y culminamos el año lectivo el 18 de diciembre. Sin embargo, nosotros hicimos extensivo hasta el mes de enero para poderle dar oportunidad a más de 25.000 estudiantes a culminar, pueden pasar el año lectivo 2020. La ruta del año 2021 arranca, ahí lo vemos en la esquinita, con esa preparación de esa 6ª fase de nuestra emergencia que se instala desde el 1 de agosto del 2020. ¿Y por qué exigen eso? Porque nosotros sí estábamos trabajando con una planificación. Yo creo que es irresponsable, y yo lo tengo y sé que no ha salido de la Asamblea, decir que no hay una planificación. Nosotros, si no tuviéramos una planificación, nosotros no pudiéramos haber dado respuesta a todo lo que se dio, obviamente, con muchas carencias de recursos, con algunas situaciones que se dan por las barreras del contexto, por la barrera del espectro de la conectividad. Sin embargo, nosotros iniciamos y nos preparamos desde agosto de 2020 exactamente para lo que venía ya en el año lectivo 2021. Todo docente sabe que el año lectivo anterior se planifica prácticamente con 10 o 12 meses de anterioridad. Es importante saber de que nosotros nos estábamos preparando ya desde el mes de octubre para un retorno semipresencial. Sin embargo, el repunte y el segundo repunte que se da en el mes de noviembre y diciembre nos afecta significativamente y llevamos la propuesta de un decreto a distancia que iba a ser progresivo igualmente, pero que el decreto que en este momento está vigente, que seguirá vigente, establece cómo van a ser esas modalidades dentro del desarrollo de la educación a distancia, permitiendo unidades de tutorías presenciales, de apoyo, de estrategias contextualizadas y sobre todo de esa participación gradual en los escolares. Resaltamos también la importancia que esta propuesta de reapertura física, gradual y progresiva cumple en este momento con la normativa, y ahí están la cantidad de documentos que nosotros hemos podido generar para normar y para orientar este proceso, no lejos de lo que ocurre en la región, porque nosotros coincidimos en algunas plataformas internacionales con los sistemas educativos centroamericanos e iberoamericanos. Yo creo que esto es importante también resaltarlo. Voy a entrar en la ruta del establecimiento de la reapertura segura.
Esta reapertura segura que estamos proponiendo, ¿y por qué les voy a hablar de 12 de abril? Nosotros a finales del mes de marzo, creo que fue 26, 27, nosotros realizamos la evaluación del primer mes de la trayectoria del año lectivo 2021 con una serie de indicadores de lo que estaba ocurriendo, cobertura, se logró la matrícula, las gestiones, el tema de los materiales impresos. Sin embargo, sí empezamos a observar en las visitas que hicimos de campo, que creo que eso es uno de los aspectos más importantes, ese interés de los padres de familia de algunas regiones educativas del país, tanto del sector oficial y particular, de que si el niño estaba recibiendo ya las tutorías, ¿por qué no establecer una modalidad semipresencial per se, o sea, estructurada y dándole forma? Y quiero decirles que esta propuesta que nosotros estamos haciendo, que no dejaría sin efecto el decreto vigente del año lectivo 2021, el decreto 25 del 14 de enero, no me inhabilita el decreto actual, sino que sencillamente me permite dar una oportunidad a aquellas zonas escolares, a aquellas regiones educativas donde primero se valora la positividad. Tenemos comunidades educativas que la positividad ha estado abajo de 3% y de 5% en todo el comportamiento de la pandemia y que en este momento están abajo de 1%. Por el otro lado, tenemos el segundo aspecto, que son las condiciones. Puedes pasarlo, ahí lo podemos tener. Ahí está la ruta para las escuelas seguras. Son las condiciones de bioseguridad que incluye el comité escolar COVID, la adaptación del protocolo de acuerdo a condiciones particulares, el plan de retorno que involucra es contar con recursos y servicios básicos, la expresión de voluntariedad del padre de familia. Esto es voluntario y los padres han estado mandando a los niños a las escuelas donde el contagio es baja, donde el docente está teniendo las escuelas multigrados, donde el docente vive en la comunidad y estamos hablando de la mayoría de escuelas con menos de 20. Creo que esto también es importante recalcarlo. Por el otro grado, el inicio del sistema de vacunación y un sistema de monitoreo. Esto es importante porque responde realmente a esa expresión de generar esos procesos que siguen rezagados y que siguen en desventaja en nuestro sistema educativo, que son los niños que viven en las áreas de difícil acceso, en las áreas comarcales y definitivamente donde la pobreza multidimensional se vive crudamente y que afectan los aprendizajes. Nosotros, ahí podemos ver una lista, tenemos alrededor de 427 escuelas, si mi vista no me falla, que son las que ya han iniciado las tutorías presenciales y serían las candidatas para pasar progresivamente a ese retorno. Ustedes conocen sus contextos, ustedes saben que hay lugares donde el niño, si no va a la escuela, ni el apoyo de la familia, ni la conectividad, ni el fluido eléctrico, ni todo lo que se requiere. Estando en sitio prácticamente las 16 regiones educativas con el equipo que se encuentra aquí y en virtud de que la positividad del país es del 3%, y le estoy hablando de hace 10 días que la cepa, la P1, la P2, todas las que han aparecido los últimos 5 días no estaban todavía en mira, tomamos la decisión de hacer una propuesta al Ministerio de Salud y generar esos procesos de alternancia de modelo híbrido o de presencial a esos corregimientos y esas zonas educativas. Les estoy hablando de Herrera, Los Santos, algunas áreas de Coclé, los más que en Verá, se trasladaron para allá desde el 1 de marzo, escuelas de Darién, diferentes escuelas de contextos educativos donde está controlado, donde las escuelas tienen todos los elementos de bioseguridad y donde toda la normativa que tenemos avalada y vigente, elaborada por nuestros curriculistas, por los docentes panameños y por los expertos del país, avalan que el proceso se puede dar. Nosotros hemos mantenido una comunicación constante con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha estado visitando estos entornos educativos, al igual que más o menos el 10% de escuelas del sector particular que ya también estarían listas. Posiblemente sea un 60, un 65% de padres
que tengan algún temor y eso se comprende. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario generar los procesos donde la pobreza no te va a impedir poder equiparar las oportunidades de aprendizaje. No estamos poniendo en riesgo la vida de nadie. Los docentes del Ministerio de Educación se trasladaron, más de 300 docentes, a la comarca Nove desde el 1 de marzo. Retiramos, regresan en 15 días y queremos es de alguna manera oficializar el trabajo que se está haciendo. Entonces yo creo que es una oportunidad de que nosotros como sistema educativo no sigamos siendo además castigados por informes internacionales que estamos atrás de muchos países que están en peor desventaja educativa y que sencillamente por otras presiones no se ha tomado la decisión. Obviamente nosotros dependemos en este momento de las instancias de salud y esa es la que hemos hecho. Yo le pasaría la palabra a la subdirectora general. Nosotros tenemos una presentación que no pasa de 15 minutos, donde le hablar en forma muy general de la estadística, de los programas y de lo que se ha hecho en estas 5 primeras semanas, que nos llevan ya también, además de lo que les informé, con toda esa evidencia de la data estadística y de los reportes que tenemos cualitativos y cuantitativos de los directores regionales a tomar la decisión. Gracias. Le cedemos la palabra a la directora. Profesora Victoria Tello. Sí. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Frente a todo esto que nos ha dado la señora ministra, de todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos venido realizando para esta etapa a distancia en la que estamos actualmente y que a partir del lunes 12 pasamos a la modalidad semipresencial, en la cual nos hemos estado pues preparando con el material apropiado para que nuestros estudiantes en los procesos de semipresencialidad que indican un tiempo en la escuela y un tiempo en la casa, cuando estén en la casa puedan apoyarse con el material que el Ministerio de Educación ha tenido pues a bien en irle entregando ya a las diferentes escuelas a través de las direcciones regionales. Hemos distribuido 25.000 tablets entre nuestros estudiantes de 12º grado, igualmente libros, 4 libros para los estudiantes de primaria, libro de matemática, libro de español, libro de ciencias y libro de ciencias sociales. Ya estamos en esa distribución. Igualmente para premedia se han distribuido los materiales y para media, que los tenemos en 2 etapas, en el portal del Ministerio de Educación, y para las comarcas indígenas ya se está haciendo también la distribución de ese material para que lo tengan en sus manos. Va a ser Disculpe, impreso. licenciada, queremos darle la bienvenida al diputado Manuel Orriz, jefe de bancada del Molirena, y al diputado Edison Brose, jefe de la bancada independiente. Continúa, por favor. Bienvenidos. Les decía pues que estamos preparados para la entrega de ese material para nuestros estudiantes. Allí tenemos que para la etapa preescolar, ya a partir del día lunes 5 de abril, un manual de orientación para los padres de familia. Lo pongamos en silencio y de esa manera somos muy respetuosos con el planteamiento que harán nuestros invitados, tanto como los comisionados. Se lo agradecería encarecidamente. Disculpe, licenciada, tiene la palabra. Y este manual, pues, para que los padres de familia en casa puedan ellos ayudarse y orientar a sus niños menores de 5 años. En primaria, allí tenemos, pues, todo el material que se va a distribuir. Tenemos el libro Aprendamos a Leer de 1º a 6º. El libro de Panamática, igual, 1º a 6º, el libro de Ciencias, que Senacid nos ha preparado, y tenemos también ya el de Ciencias Sociales. Allí tenemos, pues, los materiales que se van a entregar a premedia y los materiales que se van a entregar a la media. La media va a tener el material colgado en el portal del Ministerio de Educación, pero para las comarcas indígenas se les va a entregar de manera digital. Ya estamos en la distribución también de ese material.
y las 25.000 tablets para estudiantes de 12º grado. Todo este material disponible para nuestros estudiantes en esa etapa a distancia que tiene la modalidad semipresencial. ¿La que sigue? Allí tenemos el libro que se le va a entregar a los niños de primero a sexto de español, Aprendamos Todos a Leer, para reforzar los procesos comunicativos de nuestros estudiantes de hablar, escuchar, leer y escribir. Ya está distribuido en las diferentes regiones educativas del país. La siguiente. Y una propuesta que ha establecido el Ministerio de Educación que se llama, creo que todos lo han escuchado, Aprendizaje Acelerado, que consiste en una propuesta que se ha preparado para los estudiantes que en el 2020 no asistieron a clases por algún motivo. Esta propuesta consiste en 2 etapas que se ha preparado para que apoyar a nuestros estudiantes desde segundo grado hasta 12º grado, en la cual en esa primera etapa, esos primeros meses de este año 2021, los estudiantes van a estar asistiendo para hacer ese año 2020 que no pudieron hacer el año pasado. Y en la segunda etapa o segundo ciclo 2 de esta propuesta, van a estar completando el año escolar 2021. Eso es lo que llamamos aprendizaje acelerado. También para la educación inicial, nuestros niños más pequeños, que hay que reforzar mucho una gran cantidad de hábitos, una gran cantidad de costumbres, y que hay veces se viene diciendo que va a ser un poco peligroso la asistencia de los niños menores de 5 años a las escuelas. Nosotros, y creo que todo es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para crear mejores hábitos en nuestros niños, sobre todo los más pequeños. Nosotros sabemos que tenemos una situación especial allí con esa formación que hay que darle a los niños menores de 5 años, y creemos que esta es una oportunidad para la formación de hábitos más sólidos en todos nuestros estudiantes. Y lo hablo pues por el uso de las mascarillas que se ha estado comentando, que se la van a quitar, que no se van a lavar las manos. Entonces todos debemos hacer un esfuerzo para que esa población quede con una formación de nuevas costumbres, nuevos valores en toda esta población estudiantil nuestra. Entonces, pues, estamos desarrollando una diversidad de programas para atender a la infancia. La siguiente. Bueno, ahora le corresponde al profesor, a la ministra de Disciplina. Héctor. Aquí estoy. Jaime. Héctor de Meduca. Héctor de Meduca. Héctor de la Dirección de Nutrición del ingeniero López, pues, 2 minutos. Programa de alimentación escolar, que también es parte del soporte que requieren los niños ahora que estamos iniciando el retorno. Muy buenas tardes a todos. Con respecto al programa de alimentación complementaria escolar, el primero de marzo de este año nosotros comenzamos a entregar leche a las 584 escuelas que están insertadas en el programa, donde se van a beneficiar 223.375 estudiantes, en donde hasta el día de hoy habíamos entregado 4.463.500 unidades de leche fortificada en envase de 8 onzas. A nivel nacional, esto va a ser desde el las entregas van a ser desde el 1 de marzo hasta el 29 de octubre. Se irán entregando las leches a las escuelas, donde un promedio de casi 25 millones de... Voy a darle la cifra exacta. Bueno, el otro programa que tenemos nosotros es el de la entrega de crema, galletas, en donde se van a hacer
La otra semana, el 13 de abril, se van a abrir los sobres para la licitación de crema nutritiva enriquecida, donde se van a beneficiar 112.000 estudiantes, 112.186. En la semana siguiente, el 19 de abril, se abre otra apertura de galletas nutricionalmente mejoradas, donde se beneficiarán 148.500 estudiantes. Todos estos dos componentes, si no hay ningún problema, a finales del mes de junio ya debiéramos estar entregándole leche, crema y galletas a los estudiantes. Y eso cubriría lo que estamos con leche ahora mismo. Tenemos un programa de pollo, que eso se va a estar licitando, pero primero tiene que ir a la asesoría legal para que den el visto bueno de la documentación, ¿no? Y eso ya sería ya entregándose también a finales del mes de junio. Así que ya los niños en ese tiempo, estando o no estando en la escuela, se les llegará esos alimentos, ya sea en las escuelas o en sus casas, como lo estamos haciendo, siempre y cuando siguiendo lo que dice el MINSA, el programa de bioseguridad. Ya. Muy bien, le vamos a dar la palabra, gracias ingeniero, al licenciado Carlos Martínez, quien va a hablar de usted, para que me lo busquen, por favor. Carlos Martínez, el subdirector nacional de informática. La gente se pone nerviosa. Tiene la palabra, licenciado Martínez. Sí, buenas. Ok, correcto. Con respecto al tema de las plataformas virtuales que estamos utilizando para el componente de educación virtual dentro de la educación a distancia, estas son las informaciones que tenemos con respecto a la plataforma de Office 365. Hemos logrado durante las primeras 4 semanas de clase de manera consistente la conexión de 26.118 docentes. Esto significa que estos docentes han tenido una conexión en la plataforma, han realizado reuniones con los estudiantes y han intercambiado algún tipo de información, sea por correo electrónico, o a través de un chat o a través de una llamada. Y de la misma manera hemos podido conectar también a 193.490 estudiantes. Estos son, con plataforma Esther, se han creado 67 aulas y más de 33.015 estudiantes están trabajando con Esther. Recordemos que la estrategia es que ambas plataformas se utilicen con la cuenta de correo institucional, por lo cual estudiantes y docentes no necesitan tener un acceso diferente. Con el mismo acceso pueden entrar a la plataforma Esther y trabajar con las herramientas de Office 365. Esto es un resumen bastante interesante de lo que ocurre con la comunicación virtual en Office 365. Quisimos expresarlo en función de lo que compete a la parte sincrónica, cuando el docente y el estudiante se encuentran simulando lo que sucede en un salón de clases presencial. Esos 219.000 conectados que hemos tenido semana a semana durante nuestra primera semana de clases han generado más de 1.399.000 reuniones. En esas reuniones se han intercambiado cerca de 1.350.000 horas de audio, significa que son mensajes que se han intercambiado entre docentes y estudiantes. Y en la parte de video, que ya nos habla de esa comunicación sincrónica, donde docentes y estudiantes permanecen en un mismo lugar virtual, más de 1.125.000 horas han sido utilizadas. Y la última parte de la columna de pantalla se refiere a el docente que está haciendo una presentación de alguna información, comparte pantalla, ya lo conocemos todo con lo que ha sucedido con las actividades que hacemos a través de plataformas virtuales, y también el estudiante de la misma manera pues puede presentar su clase al docente. Así que hemos tenido una actividad bastante interesante por estas 220.000 usuarios. Y en la plataforma Esther, la meta es alcanzar los 200.000 usuarios. En este momento tenemos más de 80.000 usuarios ya matriculados en Esther. En la estrategia se está haciendo un trabajo en conjunto con la educación, con la General de Educación, y se les ha creado un aula a los docentes para que puedan capacitarse. Ya se les han dado capacitaciones, pero adicional se ha creado un aula al docente para que pueda atender a los estudiantes directamente en la plataforma Esther.
Esto para poder darle más relevancia a esa comunicación que tiene docente y estudiante y pueda tener un espacio donde el docente, aparte de tener un material que ya está listo y preparado para el estudiante, también pueda aportar con material propio del docente en esta aula virtual. Esto con respecto al Plan Educativo Solidario, recordemos que el Ministerio de Educación el 15 de marzo lanzamos el fortalecimiento del Plan Educativo Solidario. Esto significó que a través de las reuniones que sostuvimos con padres de familia durante todo el semestre pasado y a principios de este año y los diferentes actores de la comunidad educativa, entendíamos que había que adicionar beneficios al Plan Educativo Solidario de manera tal que se incluyeron a los docentes en este Plan Educativo Solidario y también se le incluyó un paquete de data que permitía al estudiante que ya se estaba conectando de manera gratuita a las plataformas Estéreo Office 365 tener la posibilidad de poder hacer sus investigaciones y complementar su educación y poder terminar las asignaciones que le otorgaban los docentes. A la fecha, el 31 de marzo, más de 57.000 beneficiados en este Plan Educativo Solidario y hemos incluido pues algunos sitios adicionales que también pueden ser vistos de manera gratuita por todos los estudiantes. Gracias, licenciado. Queremos aprovechar también para darle la bienvenida al viceministro de Infraestructura, al licenciado Ricardo Sánchez, y a la directora regional de San Miguelito, la profesora Yesenia Vega también. Tiene la palabra el profesor Guillermo Alegría. Muy buenas tardes, presidente de la Comisión de Educación, diputado Héctor Brand, señora ministra de Educación, viceministros, compañeros del Ministerio de Educación. En el tema de vacunación es importante resaltar que esto es uno de los procesos que se está llevando a cabo para el retorno a clases a través de la manera semipresencial. En la plataforma de la AIG, en conjunto, Dirección General de Educación con la Dirección Nacional de Informática y el equipo de la AIG, hemos colocado en la plataforma de la AIG 47.600 datos de los docentes para poder que entren en el periodo de vacunación. 1.755 que representan al personal administrativo de los centros educativos y 10.487 funcionarios que están en las bibliotecas públicas del país. Esto nos lleva a tener en la plataforma en un 100% 59.916 funcionarios entre docentes y administrativos que están listos para proceder al tema de la vacunación. Administrativos de la planta central y direcciones regionales de educación, tenemos en la plataforma de la AIG 5.337 datos que ya están ahí, ya tenemos el 100% de la información. Y tenemos también los docentes del IPE, 882 docentes, 565 administrativos, que nos dan un total y en las escuelas particulares, bueno, ya hemos avanzado, ya tenemos casi un 90% y tenemos alrededor de 8.000 funcionarios entre docentes y administrativos de las escuelas particulares. En la plataforma de AIG tenemos más de 65.000 funcionarios entre docentes y administrativos que ya están listos y preparados para el tema de la vacunación. Ahora, el siguiente paso, y es el que estamos trabajando en estos momentos, es en el registro a través del link de vacunas para que los docentes puedan anunciar o verificar si se vacunan o no se vacunan y el lugar donde van a estar ubicados. En estos momentos estamos con el proceso de vacunación en 3 circuitos electorales, que es el 8.1, el 8.10 y el 8.6. Ahí tenemos una población de docentes de un poco más de 8.000 educadores, teniendo 2.555 en la región de San Miguelito, el 8.6, 2.200 en el área de Arraiján, que es el 8.1, y en Panamá Centro, en el 8.10, tenemos alrededor de 3.220 docentes que van a ser vacunados y que inician ese proceso de vacunación el día de mañana, 8.1 y 8.10. Ya, la siguiente. En el proceso de retorno a clase es sumamente importante y nosotros tenemos que recalcar aquí, al igual que la señora ministra y los viceministros y el equipo que ha estado en los medios de comunicación, que nosotros tenemos un programa de retorno a clase, que tenemos además de eso
un protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud y que está colgado en la página del Ministerio de Educación y que es de consulta popular, y que en las regionales de educación y en los centros educativos nosotros tenemos ese protocolo estipulado. Tenemos más de 2.000 comités de bioseguridad a nivel nacional en los centros educativos que están realizando un trabajo en acompañamiento con el Ministerio de Salud, revisando todos los protocolos que están indicados en el manual para poder cumplir con ese retorno a clase, como puede ser el tema del distanciamiento, que todos sabemos que tenemos que tener 2 metros hacia los laterales, hacia adelante y hacia atrás, y es importante también el tema de la mascarilla, el gel alcoholado, el tema de la temperatura, y sobre todo que el comité va a certificar que esa instancia de los docentes y de los estudiantes sea llevada de la mejor forma, de la mejor manera, para evitar o minimizar el contagio del COVID. También tenemos nosotros establecidas las metodologías dentro de los centros educativos. Y además de eso, nosotros estamos trabajando a través y el liderazgo de la señora Ministra de Educación con la entrega de certificaciones de escuelas seguras a nivel nacional. En estos momentos se han distribuido alrededor de 19. Estamos trabajando, tenemos alrededor de 700 escuelas que pueden entrar en este proceso y tenemos alrededor de 824 escuelas que han estado en un proceso de reparación a través del del despacho del viceministro de Infraestructura. Así que eso es lo que tenemos al momento para el tema de retorno a clases, y pueden tener la seguridad que el equipo está haciendo el trabajo necesario para garantizar la seguridad y la salud de nuestra comunidad educativa. Gracias. Gracias, profesora Alegría, por su participación. Yo nuevamente, señora ministra, agradecerle que hoy nos acompañe aquí con todo su equipo de trabajo, sus viceministros, para hacerle este informe a la comisión y también atender interrogantes que nacen de los distintos jefes de bancada que quieren transmitirle al pleno de esta asamblea. Sí, bueno, muchas gracias, y ya para finalizar, nosotros le vamos a hacer llegar toda la información, incluso los informes que tenemos cualitativos y cuantitativos. ¿Me puedes permitir la anterior, por favor? La anterior. Esto solamente es para de conocimiento de ustedes de la cantidad de comités escolares COVID conformados. O sea, el trabajo se está haciendo en la comunidad y la comunidad es la que está tomando las decisiones y nos está apoyando en esta propuesta de retorno gradual, progresivo, escalonado. Aquí podemos ver la cantidad de comité conformado, prácticamente más del 75% de los centros educativos, del sector oficial y del sector particular. Permíteme la siguiente. Estos son las escuelas donde ya oficialmente se han entregado unos certificados, más que nada para motivar y para animar y para aproximarnos a ese momento de retorno y de entrar en una nueva rutina educativa, y las escuelas cumplen con el comité, con la certificación, con el protocolo, el plan de retorno, y son escuelas además que han sido certificadas por el Ministerio de Salud. Por último, nosotros, y bueno, aquí tenemos el viceministro que sé que va a estar listo para las preguntas. Nosotros instalamos el día miércoles, bajo el liderazgo del señor presidente de la República, el CONEScuela, que es el Centro de Operación Nacionales de Escuela, así como se han instalado los otros centros de operaciones, sobre todo para darle esa relevancia al tema educativo, al tema de mantenimiento y al tema de bioseguridad de escuela. Y este tiene como objetivo esa suma de competencias, organizar el equipo en forma articulada, un equipo interinstitucional, intersectorial, y es una fuerza de tarea que queremos que le dé celeridad a la reparación y mantenimiento de escuelas. Y decimos, oye, pero estuvieron las escuelas cerradas un año. Bueno, desde el mes de octubre es que realmente nosotros pudimos retornar a abrir las escuelas por las restricciones que había. Y obviamente en el mes de diciembre se cierran las escuelas hasta finales de enero, y la situación de dar mantenimiento en periodos de escuelas cerrados no era real. Aún así, nosotros como Ministerio de Educación, en conjunto con el Viceministerio de Infraestructura, se le da mantenimiento en pandemia a 1.426 escuelas, y con este proyecto que suma alrededor de $3.2 millones y otros recursos que tenemos de organismos internacionales, se le quiere dar mantenimiento a 824 centros educativos en diferentes componentes y resaltar 25 centros emblemáticos que son escuelas históricas,
patrimonio y escuelas obviamente donde la matrícula es significativa a nivel nacional. Así que con esta presentación, diputado, para no extender más, estamos aquí para dar cualquier pregunta, recibir las recomendaciones y fortalecer sobre todo este proceso de retorno que tanto requieren los estudiantes. Gracias. Gracias, señora ministra, por su presentación. Queremos cederle la palabra a la diputada Yanibel Ábrego, jefa de bancada de Cambio Democrático. Muchas gracias, presidente Héctor Brandt. Muy buenas tardes, señora ministra, honorables diputados, miembros de esta comisión y jefes de bancada que nos acompañan hoy, a todos los viceministros que también están aquí y a todo el personal que nos acompaña. Muy buenas tardes. Señora ministra, yo quiero decirle ante todo que yo estoy de acuerdo como diputada de la República y como jefa de bancada del Partido Cambio Democrático a que hay que regresar a las clases presenciales. Lo que tengo que decirle es, tengo que señalarlo, ministra. Yo creo que si usted ayer, en su anuncio al país, hubiese hecho esta presentación, hoy hubiese quizás un poco de calma, la gente entendería que sí existe una programación, que no estamos improvisando, ministra, pero usted ayer le anuncia al país sin hacer una presentación de algo que ya usted tiene trabajando hace varios meses. Yo creo que la comunicación es fundamental para que las personas podamos entender lo que se nos está presentando. Y si no existe esa comunicación adecuada, pues entonces existe el nerviosismo y las críticas que hoy se ha visto inmerso el Meduca, producto de su anuncio el día de ayer. Yo como jefa de bancada del Partido Cambio Democrático me acerqué ayer en la tarde al diputado Héctor Brandt, muy preocupada, y le dije, diputado, yo creo que usted como miembro de la comisión, es más, le dije, o la citamos a la comisión o la citamos al pleno, porque yo creo que el país tiene que saber, y esto era muy importante incluso que lo presentáramos ante el pleno de la asamblea y que todo el mundo viera que existe una programación que ustedes tienen, que aún cuando sí tengo interrogantes que hacer porque no he visto realmente con qué escuela vamos a iniciar exactamente, cómo vamos a regresar nosotros de esta manera. Yo creo, señora ministra, que había que presentarle al país también, para evitar la percepción de improvisación, es que tenemos listo a partir del día lunes estos centros escolares, porque ya nosotros de antemano hemos trabajado esto y de esta manera lo hemos venido haciendo. Eso no se le ha presentado al país. Mi primera pregunta, señora ministra, es ¿con qué centros vamos a iniciar el día lunes que estamos trabajándolo y de qué tiempo los vienen trabajando? Si ya los tienen en perfectas condiciones, ¿por qué los gremios se están oponiendo? O sea, quisiera saber en ciencia cierta, nombre exacto, si ya esos maestros, esos educadores ya fueron vacunados. Es importante saber si estamos listos al 100% con qué centros educativos para el día lunes y de qué manera progresivamente lo vamos a hacer hacia adelante, la siguiente semana con quiénes y seguimos. Si existe esa programación al día de hoy o no, ministra. Esa es mi primera pregunta, señor presidente Héctor Brandt, para la señora ministra. Para responder tiene la palabra la ministra de Educación. Sí, yo le voy a pedir a Bárbara, porque no tengo el PowerPoint aquí, que me lo pongas, por favor. Ahí están las escuelas que ya están certificadas, de las 427, ok. Tenemos criterios, ¿verdad? Tenemos criterios para la toma de decisiones. Primero, nosotros estamos revisando positividad de la zona educativa y positividad de contagio de la región educativa. Ese es el primer factor. 2, estamos revisando cantidad de estudiantes y cantidad de matrícula. Yo estuve precisamente en Herrera y empecé en las escuelas que usted puede observar ahí, en Parita, empecé. A ver si me ayudan con la filmina, que no tengo los nombres. Presidente, ¿me permite? Tiene la palabra la diputada Ábrego. Ministra, antes de que continúe, lo primero es, ya hemos vacunado a los educadores que vamos a iniciar el lunes con esta escuela. Es muy importante saber si ya... No, diputada, no se han vacunado porque la vacuna inicia por el distrito de San Miguelito. Sin embargo, sí tengo que recalcar que estos educadores ya desde el 1 de marzo están asistiendo a sus centros de trabajo, porque son escuelas de 9 alumnos, de 7 alumnos, diputada, de 12 alumnos, y el educador vive cerca del contexto de la escuela de forma voluntaria.
a ir y los padres de forma voluntaria lo enviaron, y pongo el ejemplo de la escuela Pedregoso. ¿Y por qué? Porque me dijo el maestro, tengo niños, de 19 me quedaron 12 y no aprendieron nada, no los puedo tener a distancia, no los puedo tener en su casa, no hay luz, no hay conectividad y tengo que venir. Entonces estamos promoviendo ese acercamiento. Igualmente ya le dijimos a las autoridades de salud que se pudiera incluir en la próxima etapa los docentes de Herrera y de Los Santos, porque es donde tenemos esta caracterización de la población. Presidente, continúa. Diputada Abrego. Señora ministra, créame que ahí es donde yo creo que es el centro de la preocupación, porque si podemos decir, yo tengo área de difícil acceso y también tengo escuelas donde hay pocos estudiantes, señora ministra, y tengo incluso comunidades donde no hay COVID. Pero, ministra, y si esto es el inicio de que empecemos nuevamente y que podamos llegar con el COVID a algunas comunidades, y que, o sea, que existe de verdad, y que me gustaría, porque no lo vi, un informe científico del MINSA, Meduca, que nos dé la oportunidad de que esto no va a causar un rebrote y no va a causar una situación más grave en el país, y vamos a estar preparados para eso. Yo, la verdad, me preocupa esa situación. Mire que una vez digo, yo estoy de acuerdo que regresemos, pero que regresemos de manera organizada, de manera científica, realmente con estadísticas reales, programadas, de que nosotros estemos 100% seguros de que vamos, o vamos a decir 60% seguros de que vamos a tener la oportunidad de que nuestros muchachos puedan regresar sin ningún riesgo. Yo le digo por qué, porque aquí hemos iniciado con los adultos mayores, hemos iniciado con las personas que están encamadas, hemos iniciado con una serie, pero aquí la gran mayoría de la población no se ha vacunado. Y pueda que el niño resista al COVID, pero si el niño va y coge el COVID en la escuela y regresa a la casa y contamina a los papás, a los abuelos, o sea, hemos contemplado eso científicamente, estamos preparados como país para responder científicamente a eso, o simplemente, ¿qué números? ¿Basados en qué números? Nosotros el año pasado, si me permite, en el mes de octubre y noviembre tuvimos un pilotaje en 19 centros educativos de Herrera y Los Santos y algunos centros educativos de Santiago. Yo pudiera enviarle, diputado, el informe de resultados donde no hubo un aumento del contagio en esas escuelas donde se dio el pilotaje. Donde hemos trasladado a docentes no se ha dado incremento. Y nosotros, la última reunión que tuvimos con las autoridades de salud, se revisó las escuelas, como usted las puede ver ahí, que iniciaron sus procesos de reapertura a distancia, y en esas comunidades yo tendría que pedirle a ellos que avalen el informe, pues de manera científica como usted lo está pidiendo, pero nosotros las decisiones también las estamos tomando con esa data que tenemos. Definitivamente que la última palabra la tendría el Ministerio de Salud en virtud de esa propuesta que estamos haciendo, y agradezco las recomendaciones en función de mejorar la comunicación y de dar a conocer realmente todo lo que se tiene preparado. Pero nosotros sí hemos estado cruzando la información de los corregimientos y las tasas de contagio en virtud de los lugares donde ya las escuelas están abiertas en ese proceso de tutoría de los estudiantes. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra la diputada Abrego. Gracias, diputado Prats. Ministra, ¿tenemos cuántos centros estudiantiles a nivel nacional? 427 es lo que pude ver en lo que anoté en las láminas que estaban. A nivel nacional tenemos cuántos exactamente, o sea, 427 están listos para iniciar, pero ¿cuántos no iniciarían? Bueno, estamos hablando del 10% que iniciaría. ¿Iniciaría el 10%? El 10% que están en una modalidad a distancia desarrollando tutorías, o sea, las escuelas están abiertas y los niños... Son escuelas chicas de áreas de difícil acceso, es lo que puedo entender que son las que vamos a estar iniciando. Es importante hacerle saber eso a la población, ministra, porque créame que aquí la ciudad quisiera saber, y es lo que todavía no hemos podido tener, ministra, y que es lo que nos gustaría del Ministerio de Educación, justamente esa programación. Vamos a iniciar con 427 centros que son de áreas de difícil acceso, donde hay estudiantes de esta 10, 15 estudiantes, tienen los salones, y esto es lo que vamos a garantizar. Estamos previendo la seguridad, tenemos la incidencia de que no hemos tenido casos ya en los programas pilotos que hemos hecho. O sea, es importante de que se le manifieste, bueno, esto es un plan
piloto, por decirlo así, con 427 colegios, pero que representa el 10% de los colegios a nivel nacional. Es importante porque aquí todo el mundo, yo les tengo que decir, mi hija ayer me decía, mamá, mis uniformes, mamá, ella está aquí en la ciudad, ministra, y ella decía, el lunes arranco clases y los uniformes, y entró el pánico, ¿no? Y así sus compañeritos y todo el mundo era lo que estaba pasando. Entonces, es importante que se le ilustre a la población. Vamos a iniciar con 427 centros que están en esta área y esta área. Posterior a eso, vamos a seguir en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ministra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Créame que yo que represento el circuito 82 Capira, que tengo área de difícil acceso y la confusión es grande. Es grande. Entonces, a nosotros nos gustaría, para poder ser facilitadores de la información, justamente ese cronograma de retorno es necesario, pero lo vamos a hacer de esta manera. Por decirlo así, la provincia de Panamá, entre el área norte, porque aquí yo veo Panamá Centro, aquí veo Panamá Este, aquí veo Panamá Norte y Panamá Oeste. Y veo en Panamá Oeste 227, pero eso es el total de lo que tenemos, o es de los que van a retornar. Ahí dice comités conformados y escuelas que están realizando algunas acciones de tutoría, niños que están yendo entre la lámina de los 427 escuelas, lo podemos ver para descifrarlo cómo lo tenemos desglosado, ministra. Sí, esa no es. Puede pasar, puedes retrocederla. Quiero aprovechar, señora ministra, para darle la bienvenida de igual manera a la diputada Isia Atencio, a la diputada Lilia Batista, al diputado Alain Cedeño, al diputado Ricardo Santos y a la diputada Ana Giselle Rosa, que también acompañan en esta reunión. Y la diputada Lea Bernal, que también sí. Bárbara, ¿puedes ubicarme los 427 centros? Pero continúo, ministra, para aprovechar. Dele. Presidente, continúo para mientras me... Tiene la palabra la diputada Abrego. También quiero señalarle, ministra, yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto y he podido observar en los últimos traslados de la Comisión de Presupuesto que han trasladado fondos del Ministerio de Educación, incluso para cubrir vales digitales. Préstenme atención, diputado, porque lo que le estoy diciendo es importante. Si vamos a regresar a clase, ¿cómo tocamos el presupuesto de Meduca y empezamos a hacer traslados del Ministerio de Educación hacia otros ministerios para cubrir otras necesidades que el país vive? Usted hablaba de que con presupuesto restringido han hecho muchas cosas y todo lo demás. Yo creo que eso es un tema que tenemos que preocuparnos y prestarle atención. Si estamos pretendiendo regresar a clase, el presupuesto del Meduca no se puede tocar para vale digital, ni para bolsas del plan solidario, ni para ningún tipo de estas cosas, porque si los chiquillos necesitan y el Meduca necesita su presupuesto para poder darle frente a la educación en este país. Yo creo que es importante que los que formamos miembros de la Comisión de Presupuesto lo tengamos presente, porque eso se ha estado dando este año en algunos traslados de partida. También tengo que señalar con respecto a la galleta nutricional y a la leche. Ministra, ¿no cree usted, y se lo hago a manera de recomendación, me parece como algo prematuro hacer una licitación de leche y galleta? ¿Qué periodo de vencimiento tienen estos productos? Porque todavía no sabemos, estamos iniciando con un 10% de los colegios. Entonces, ¿cómo licitamos y cómo contratamos? Por favor, diputada Rosa y los diputados, por favor, que se... Gracias, protocolo. Disculpe, diputado. Sí. Le decía, ministra, ¿cómo hacemos una licitación? Y me dicen, ya estamos repartiendo leche y galletas, incluso algunos estudiantes en sus casas. Justamente por el tema presupuestario, y me hago la pregunta de que cómo se hace una licitación si ni siquiera sabemos a ciencia cierta en qué tiempo estarán nuestros estudiantes al 100% de retorno a las escuelas. Y si es que a todo este porcentaje de estudiantes le vamos a hacer llegar la leche y la galleta a sus casas, ¿qué costo generaría eso adicional al Meduca? Entonces, si eso se contempló o cómo lo tenemos planteado, señora ministra. Sí, diputada. El programa de nutrición escolar, que incluye la entrega de leche, galleta y crema nutritiva, que obviamente es un paquete que tiene algunos elementos fortificantes, se está entregando desde el año pasado en sitio, en casa.
Los niños están yendo a las escuelas a buscar, los que reciben sus cheques, otros van a buscar bolsas de comida, otros están yendo a buscar guías impresas, otros están yendo a las escuelas a recibir sus equipos tecnológicos y de esta manera estamos entregando también, pueden buscar la filmina donde está Bárbara, el tema de la entrega de la leche y la galleta. El acto público para estos 3 insumos alimenticios se prorrateó a 143 días, entendiendo que nuestro calendario para este año lectivo es de 194 días. Así que nosotros también contemplando el impasse que se podía dar en el primer trimestre, que establece que es a distancia, lo hicimos y poder jugar con esa cifra, además de los servicios nutricionales que el niño debe recibir cuando ya se regularice el servicio. La distribución se hace directamente en la escuela y el niño la retira. Y es un paquete completo de los 3 elementos de la galleta, de la leche y de la crema, en virtud de una fórmula que hay, sobre todo para las áreas de difícil acceso, las áreas pobres. Tiene la palabra la diputada Abrego. Para ir culminando, señor presidente, señora ministra, que es una de las preguntas que le hice y no sé si el equipo que la acompaña tiene, sabemos que los 427 colegios que pudiesen estar listos para el lunes representan aproximadamente el 10% de la cantidad de colegios que tenemos. Estamos hablando que esto es entre públicos y particulares, ¿verdad, ministra? No, solo oficiales. Solo oficiales. Solo oficiales. Y un 10% de centros educativos particulares que ya se han visitado, se han certificado y que el MINSA les ha autorizado, que también están realizando tutorías. Ok. ¿Cuándo usted cree que se le pudiera presentar al país una lista o un informe de ese retorno progresivo a clases, aparte del 10% que usted ha señalado hoy? O sea, para la tranquilidad, señora ministra, de los panameños, para la tranquilidad de los estudiantes, señora ministra, creo que sería importante que usted hiciera una presentación, como nos la ha hecho a nosotros el día de hoy, que usted nos ha presentado, que usted, para regresar con estos 400, o sea, yo me quedo un poco tranquila, para que sepa, porque sé que son 427 colegios que van a regresar y que ya ustedes visitaron esos colegios, que ustedes han garantizado que esos colegios estén en buenas condiciones, que los maestros están dispuestos a regresar a pesar de que no han estado vacunados. Eso es lo que yo he podido entender de esta presentación, que no es el 100%, que es el 10% de los colegios y que estos colegios ya se han hecho planes pilotos prácticamente porque han estado dando tutoría y ya existe un avance. Eso es muy importante que lo tengamos claro, que no son el 100% de los colegios que regresan y es que esto ya se ha venido trabajando de antemano. Es muy importante. Para que regrese el 90% de los muchachos, ¿cuál es el plan que tenemos, señora ministra? ¿Y cuándo pudiésemos ver ya un cronograma de retorno real para nosotros prepararnos también? Bueno, ahora la ministra de Educación. Igualmente, como lo han expresado los diferentes sectores, tanto de padres de familia como los docentes, esto va acompañado del proceso de vacunación. ¿Sí? Por eso el interés del señor presidente en adelantar los tiempos de vacunación para el personal docente. Ya estamos evacuando a partir de mañana Panamá Este, Panamá Oeste y estamos culminando San Miguelito con la primera dosis. Obviamente, nuestro plan de retorno para esos circuitos va a depender de ir cubriendo de un 80 a un 90% de la vacunación del personal docente, que es el sentir de los docentes, el sentir incluso del propio señor presidente y el sentir de los padres de familia. Yo sí quiero reiterar, por si los padres de familia están observando, que esto es totalmente voluntario y que en esas escuelas donde ya, diputada, están abiertas recibiendo algún tipo de acompañamiento, tutoría, apoyos especializados a niños con discapacidad, también hay otros niños que se están quedando en su casa porque se está respetando esa voluntariedad del padre de familia y el temor, así como usted tiene. ¿Cómo recibe la clase? El maestro se encarga, en el caso de las escuelas donde no hay conectividad, el maestro tiene que ir a las casas de los niños. O sea, los maestros lo están haciendo, Yo no puedo hablar que el 100%, pero los maestros lo están haciendo. O sea, es darle un poco de orden a lo que ya está ocurriendo. Y yo también tengo que decirles algo, posiblemente
sí tenemos que mejorar la comunicación y le agradezco mucho sus señalamientos. Yo quizás lo dije muy contenta, muy eufórica, porque ya hemos estado en ese proceso acompañando y la verdad que los niños cuando van un día no quieren decirles que en 15 días regresen, pero este proceso se está dando en toda la región. Incluso nosotros tenemos mucho más recursos que el resto de la región y creo que es importante, presentarle al país eso. Nosotros estaríamos iniciando con aquellas escuelas que ya iniciaron o que ya comenzaron este proceso. Ahí está la lista de las escuelas, ¿verdad? Y progresivamente las que se vayan añadiendo. Esto es importante y es voluntario, no significa incluso que las 427 inician el lunes. Ellas ya están dando sus tutorías, solo que estarían ya incrementando más tiempo de los niños en clase porque las tutorías tienen un tiempo límite en cuanto a días y en cuanto a extensión de tiempo para atender. Sin embargo, una escuela de 15 niños pudieran que la escuela esté abierta toda la semana y que los niños tengan más participación con ese maestro. Y cuando hablamos de una modalidad alterna, semipresencial, híbrida, es que tú vas a desarrollar las acciones que son básicamente exclusivas del docente, que no se pueden desarrollar en casa, y estamos inclusive orientándola a educación inicial, a los primeros grados y a estudiantes graduandos, que son los que tendrían quizás más retos en estos procesos. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 17 CAIPIs que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, donde ya hay 700 niños que tienen 6 semanas de estar participando en ese proceso. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un niño de 4 y 5 de CAIPI con uno de educación inicial de nuestras escuelas? Entonces creo que es el tema de generar la confianza, de trabajar con los niños la cultura de la bioseguridad en la escuela también. Todos sabemos que después de 2 horas ya nos empieza a molestar la mascarilla, la careta. Sin embargo, quiero decirle que los niños chiquitos son unos campeones en medio de todo esto y los niños quieren regresar a sus escuelas. La parte emocional, lo que ocurre en ese cerebro a nivel neurobiológico no va a ocurrir en la casa. Entonces nosotros ya, y sabe que yo voy a ser honesta y voy a asumir lo que digo, no quisiera que este cierre nos agarre con un tercer repunte que nos va a venir como país. ¿Y qué va a hacer? Que en vez de tener las escuelas 12 meses cerradas, nos vamos a 16. Y seguimos en la lista abajo de los países que no tienen nada de recursos ni de inversión comparado a nuestro sistema educativo. Por eso creo, y me encanta su recomendación, todas las tengo anotadas. Y estaremos hablando con comunicación. Yo creo que yo estaba muy emocionada ayer porque yo sí estuve chateando, nosotros estuvimos recibiendo material viernes, sábado y domingo. Yo llevo 3 semanas de gira, los viceministros también, y hemos visto ese deseo y esa voluntariedad en aquellos lugares donde el contagio está bajo, diputado, donde no se ha dado realmente. Así que esto es un tema, pero sí, definitivamente el resto que en este momento no tenga las condiciones. Yo siempre pongo el Benman, una escuela de 4.000, hasta que no estén vacunados todos no va a abrir, y eso lo he dicho públicamente. Sin embargo, las escuelas pequeñas, multigrados, definitivamente. Diputada Abrego. Bueno, para cerrar, señor presidente, señora ministra, le agradezco. Sus aclaraciones son muy válidas, muy importantes para el país. Créame que lo que se percibió el día de ayer es que todos regresaban el lunes a clase, nadie sabía cómo iban a regresar, pero la gente, eso era lo que decían. Y es más, hoy yo escuchaba las noticias en la mañana y la gente criticaba y criticaba y criticaba. Una vez más, la recomendación, señora ministra, miren lo que hemos dicho, del 100% de las escuelas, el 10% es el que está preparado y son escuelas con pocos estudiantes, son escuelas pequeñas de áreas que no están en la ciudad. En la ciudad tenemos 3, podemos ver 4 aquí en la provincia de Panamá, es lo que podemos ver en Panamá Centro, vemos 4 y realmente no es lo que nosotros, no fue lo que percibimos el día de ayer. Es muy importante, como le digo, ministra, el tema de comunicación fundamental. Creo que para avanzar en el retorno de ese 90% es importante que usted presente, antes de usted hacerlo en un programa así, ministra, prepárese con su equipo y haga una conferencia de prensa y preséntele al país, ahora regresa este 10, este 15, este 20% y vamos a evitar la confusión generalizada que se dio el día de ayer y la cantidad de críticas que se ha recibido al gobierno por parte de esta situación. Yo creo y estoy de acuerdo, ministra, tengo que decirle que regresemos, pero que regresemos de manera progresiva, ordenada y segura para nuestros estudiantes, nuestros educadores y por supuesto para toda la población. Muchas gracias, señor presidente,
por la aclaración de la ministra y usted hacer tan rápida esta reunión para que nosotros le aclaráramos al país lo que estaba sucediendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Abrego. Tiene la palabra el diputado Ricardo Torres, jefe de la bancada del PRD. ¿Cómo no? Muchas gracias, presidente de la Comisión de Educación, señora ministra, señora viceministra, viceministro de Infraestructura, miembros del Ministerio de Educación, respetados colegas de la Comisión de Educación y colegas que nos acompañan en esta importante reunión. Señora ministra, la educación en Panamá prácticamente con la pandemia ha demostrado este año de pandemia, yo le llamo 4 aspectos importantes. El primero, desmejoramiento de las instalaciones en educación a nivel nacional. Eso es como el que abandona una casa por un año y cuando regresa no la va a encontrar igual. La falta de la pericia tecnológica por muchos docentes, señora ministra, da vergüenza. Y con conocimiento propio de algunos docentes que ni siquiera sabían encender la computadora para impartir las clases y que tenían que buscar estudiantes que le hicieran los programas para ellos poder manifestar de que estaban trabajando. Eso es una realidad que no la podemos ocultar. Y yo me imagino que en este año de pandemia, de parte del Ministerio de Educación, se haya hecho un estudio cuantitativo y cualitativo de estos docentes. Otro aspecto que quedó marcado en esta pandemia es la brecha ampliada abismalmente de la conectividad a nivel nacional para nuestros estudiantes. El estudiante de Río de Jesús, de la Huaca de Río de Jesús, no tiene la misma oportunidad del estudiante de Parque Lefebvre en cuanto a la tecnología o en cuanto a la comunicación tecnológica. Esto tenemos que prestarle sumamente atención porque esta es una pandemia que no se va a ir en octubre. Esta es una pandemia que aún con toda la población vacunada vamos a tener graves casos de infectación. Entonces, decidir que los estudiantes, como lo asimiló la población ayer, que iban a regresar a clase, fue un error. Pero la diputada Ábrego lo manifestó, la comunicación es la base del éxito. Y si esto se hubiese hecho en una buena conferencia de prensa y que los medios de comunicación hubiesen estado al pendiente de esta conferencia, la realidad a nivel nacional hubiese sido otra. Y lo otro que desarrolló la pandemia en este año, y mi respeto porque para mí el mayor y quien haya cumplido sus cuotas ante la Caja de Seguro Social y sus años de servicio merece mucho respeto. Pero la pandemia, señora ministra, dejó al descubierto la cantidad de docentes jubilados que tenemos en el sistema de educación, coartándole el trabajo a las futuras generaciones, al relevo generacional. Y estos jubilados, que no tengo nada en contra de los jubilados docentes, ni de ningún jubilado, no tienen el mismo grado de participación al trabajo en pandemia que una persona que no tenga el problema de su edad. Entonces tenemos que hacer un alto a esto. Yo conozco de escuelas en mi circuito, en el corregimiento de Montijo, Cabecera, donde el 65% de la población docente está jubilada. Entonces tenemos que ver esto también y buscar los mecanismos necesarios para que estas personas se retiren a sus hogares o emprendan otras cosas y le den oportunidad, experiencia también lo digo, en muchas clases de docentes, sobre todo en educación, que quieren trabajar, pero que no pueden aplicar porque también tenemos un problema, ministra.
es que los jubilados también pueden competir y no se puede comparar a un recién graduado profesional, universitario, docente, con un jubilado que tiene 4, 3, 5 títulos y que haya marcado su vida educativa por muchos años. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que ver y enfocar para que nuestra educación, la educación de nuestros hijos, de los nietos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, sea una excelente educación. Sin duda, a ustedes les ha tocado, igual que a todo el gobierno, un año sumamente difícil. Pero escuchando también cuando nos explicaban sobre el tema de la alimentación, y los que vivimos en el interior sabemos, Ricardo Santos, las necesidades que existen en el interior. Y también sabemos que muchas veces la alimentación, los alimentos se dañan en las escuelas. Y en época de pandemia, más todavía. Entonces, ¿qué le sugerimos? Que coordinen esta entrega a las escuelas donde no están habilitados todavía para impartir las clases con las juntas comunales, con las autoridades que están en el área, que conocen el área. ¿Por qué? Porque los docentes, muchos docentes, ni siquiera viven en las comunidades. Y también sabemos el caso que hay docentes que cuando llegan a las 10 de la mañana y a las 12 están buscando su chiva para ir para atrás para su ciudad. Y también sabemos el caso, sobre todo, Ricardo, en la comarca, que hay escuelas y en el norte de Veragua que pasan en recreo permanente. Entonces, también tenemos que hacer un alto, sobre todo al tema de los docentes, para que los docentes también pongan de su lado. Porque, sin duda, a ningún funcionario público se le ha desmejorado su salario. A ningún funcionario público se le ha pedido que dé un porcentaje de su salario, al menos los que tienen o los que tenemos un alto rango de salario dentro del gobierno. Pero yo pienso, ministra, y en verdad yo la felicito porque usted está dando la cara. Muchos ministros en otros países de educación están escondidos o algunos los han votado por su incapacidad. Usted ha dado la cara y siempre está en el interior. Teníamos un ministerio de educación refrigerado. Y ahí están las consecuencias, Ricardo Sánchez, del deterioro permanente que existía en las escuelas a nivel del país, sobre todo en el interior. Entonces yo siento de que ustedes pueden ir mejorando, ministra, pero el mejor consejo que yo le puedo dar es que divulguen lo que están haciendo. Y como coordinador de la bancada oficialista, ese es un error de nuestro gobierno, que no se están divulgando las cosas atinadas, a tiempo, sino se divulgan solo para apagar fuego. Entonces, si tenemos el trabajo coordinado y lo estamos realizando, ¿por qué no divulgarlo? Porque es que ningún ministerio de educación había pasado por lo que usted está pasando, señora ministra. Entonces, es bueno criticar, pero ustedes están haciendo el trabajo, divúlguenlo, divúlguenlo. Ministra, yo no me voy a extender más y no está de más decirle que esta bancada que usted tiene en este primer órgano del Estado siempre la ha apoyado y está dispuesta a seguirla apoyando. Y por que lo iba a hablar en el periodo de incidencia, pero voy a aprovechar que está usted presente y tome nota la persona que usted tiene en casa sobre el tema de las universidades. Da vergüenza, sobre todo, y voy a mencionar los nombres, la Universidad Latina, que los estudiantes están pagando su mensualidad a tiempo y están recibiendo sus clases virtuales con más de 300, 400 personas, un docente impartiendo una materia. Eso es un robo a mano armada. Y lo digo porque mi hija está estudiando en la Latina. Y cuando veo la computadora, no cabían en la pantalla de la computadora los compañeros. Entonces, ¿cómo es posible que si se está pagando mensualmente, esta universidad no pueda contratar
a los docentes para que impartan su materia como lo está haciendo ISAE, que tiene por grupo las plataformas individuales. Entonces, esto hay que prestarle atención, porque es fácil cobrar o es fácil restringirle la contraseña a aquellos estudiantes que no han podido pagar, pero que no abusen, porque ahí están las consecuencias entonces cuando compañeros diputados presentan un proyecto de ley tocándole el interés económico a estos señores. Entonces, esto es sujeto a investigación y lo digo públicamente aquí en esta reunión de la Comisión de Educación, porque yo creo que no se le puede seguir faltando el respeto al pueblo. Así que, ministra, yo sí le voy a agradecer, y no en nombre nuestro, en nombre de los universitarios, de aquel padre de familia que en época de pandemia está haciendo el esfuerzo para pagarle la matrícula a sus hijos en universidades privadas. 300 estudiantes para un solo docente virtualmente. Eso es algo abrupto. Eso es algo que la educación no lo debe de permitir. Para terminar, presidente, gracias por la invitación, y a usted, ministra, estamos para apoyarla. La bancada nuestra del PRD, la bancada del Molirena y toda la bancada, porque la educación no habla de bancada, habla de lo mejor que tiene para el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Torres, por su intervención. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez, de la bancada independiente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a los colegas comisionados, a los colegas jefes de bancada y a todos los colegas que veo en la sala, a la ministra, a su equipo y demás presentes. Yo he escuchado con tranquilidad gran parte de la presentación de la señora ministra. Hay algunos temas puntuales que ella nos había ido discutiendo, presentando a los que somos miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que ya estábamos más o menos familiarizados. Pero sí hay algunos temas que a mí me preocupan, y voy a comenzar con el que menos me preocupa, pero que sí nos muestra que tal vez esa planificación de la que hace alarde la ministra tal vez no es tal como algunos hemos planteado. Y lo primero, ministra, ya que no existe, salvo que usted me corrija, en ley como tal, habrá algún decreto que usted hayan creado últimamente, ¿qué entiende usted, o mejor dicho, qué se entiende en ley como educación a distancia? Ministra. Para responder tiene la palabra la ministra de Educación. Sí, cómo no. Me voy a remitir al decreto ejecutivo que señala taxativamente lo que es la educación a distancia, si me permite. Voy. Tengo muchos papeles aquí. Muy bien. En el decreto ejecutivo nos hablan del marco del derecho, de lo que debe garantizar la educación a distancia, en virtud de la decisión que se toma para iniciar el año lectivo, que habla del derecho a la educación, el acceso a la continuidad de los aprendizajes. Y es una educación, ahí voy a citarla taxativamente, que se desarrolla con múltiples medios, formatos y estrategias de intervención. Estas pueden tener connotaciones presenciales, semipresenciales, fuera del entorno educativo y a través de diferentes medios tecnológicos y formas de entrega. Listo, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Presencial, o sea, la educación a distancia puede ser presencial, si le entendí bien. Incluye modalidad presencial. ¿Por qué? Porque yo estoy realizando algún tipo de actividad que requiero que el objeto o el sujeto de la educación esté presente en algunas interacciones para generar los procesos educativos. Perfecto, tal cual, ministra. Usted ha planteado una serie de realidades en cuanto a cómo la UNESCO, por ejemplo, ha planteado cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para la reactivación. Y usted ha respondido las que resultan más sencillas. Y yo no sé si mis colegas, y qué bueno que hay varios colegas aquí de distintas áreas,
yo y mi amiga profesora Dalia Bernal, que compartimos nuestro trabajo en San Miguelito, ella por supuesto con mucha más experiencia que yo, al haber sido adicional directora regional de educación, me salta a la vista un tema en esa lista, y es que por supuesto San Miguelito no está considerado. Más interesante, a la sala, a los colegas, no hay un solo corregimiento con pobreza multidimensional incluido. Cuando la UNESCO ha sido tajante en que son las personas que viven en pobreza multidimensional, es decir, las víctimas de la desigualdad enorme, que muy bien describía el jefe de la bancada del partido en gobierno, los que requieren la educación, porque la educación no es educación, es salud mental, es salud emocional y es el plato de comida. Plato de comida que por lo que veo no va a llegar a tiempo si vamos a licitar a partir del 13 de abril. Entonces, ministra, yo le pregunto, en Arnulfo Arias, Madrid, corregimiento de San Miguelito, hay un 60% de incidencia antes de la pandemia, hoy debe ser seguramente 75 o 80% de incidencia en pobreza. Y la diputada Ábrego preguntó algo que yo creo que usted, con el respeto que se merece, no respondió. Y perfecto, yo creo que es importantísimo la aclaración, como lo dijo la diputada Ábrego, de que no son todas las escuelas las que van a reactivarse el día lunes. Y me parece perfecto que, como todo ha tenido que ser en este proceso de reapertura, se ha escalonado. La pregunta puntual es, ¿cuándo los niños más afectados, que debemos todos coincidir que son aquellos que viven en pobreza multidimensional, van a poder ir a las escuelas, tomando en cuenta la carencia en infraestructura, la carencia en educación y la carencia en sistemas que tenemos? Esa es la pregunta real, porque ahí está el meollo del asunto. Ministra. Sí. La ministra de Educación. Sí, ¿usted me está hablando de San Miguelito o quiere una respuesta a nivel nacional? San Miguelito es parte del esquema nacional. Si usted me explica más o menos a nivel nacional, me puede explicar San Miguelito. Sí, bueno. Aprovechar para darle la bienvenida a la diputada Karina Jardín y a la diputada Zulay Rodríguez. Sí, el día de ayer precisamente, voy a comenzar con San Miguelito, yo hice un recorrido con la directora regional y ya se han identificado algunas escuelas que pudieran comenzar con las tutorías en el modelo de distancia. ¿Cómo cuáles? Yo le voy a dar la palabra ahora a la profesora Yesenia, que se encuentra con nosotros, porque ella incluso me habló de algunos colegios y yo en este momento sí nombres. Sin embargo, en otras áreas donde esa pobreza multidimensional, tal cual usted lo comenta, impacta hasta la médula, nosotros hemos iniciado ese acompañamiento en el área de la comarca Nove, en el área de la comarca Emberá y en el área de la comarca Gunayala. Aquí nos acompaña el director nacional de Educación Intercultural Bilingüe, porque los niños de allá tampoco pueden esperar. Esos niños han vivido casi que en pandemia, ¿no? Si nos vamos a eso. Sin embargo, nosotros hemos podido movilizar desde el 1 de marzo a más de 390 docentes que realizaron las tutorías a distancia, tal cual lo establece Ejecutivo, y los hemos movilizado precisamente a las escuelas de la cordillera, que es donde más afectada está la situación por la pandemia y por las condiciones de la que todos conocemos. Ellos estuvieron 4 semanas, recibieron toda la instrucción, los docentes se retirarán por los próximos 15 días y están retornando a distancia el 20 de abril. Nosotros estamos conjugando múltiples formas de intervención. Sabemos que hay áreas de allá que no hay luz, que no hay conectividad, que no hay una serie de elementos y nos toca a nosotros movilizar los docentes allá. Pero sí está claro que en esas áreas también el factor predominante, tal cual se le indicó a la diputada Yanibel Ábrego, es la condición de los docentes vacunados, ya que están haciendo voluntarios. Y decretamos un receso mientras esta se efectúa.